Gracias por su fina sintonía. Este es su programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Vidas Transformadas. En esta ocasión el pastor Víctor Hugo Alas nos comentará su historia. Cómo fue su historia antes de Cristo. Tararara, otra vez. Otra vez. Vamos grabando en 3, 2, 1, grabando. Gracias por su fina sintonía. Este es su programa Punto de Reflexión. No toque el micrófono. Se oye el... Es que cabal ahorita que habló Marvin tocó y entonces... ¿Otra vez? Hoy que iba bien, vos. Toma 26. Toma 5, dale. Vamos grabando en 3, 2, 1, grabando. Gracias por su fina sintonía. Este es su programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Vidas Transformadas. Hoy nos acompaña el pastor Víctor Hugo Alas compartiendo experiencias de vida. Antes de Jesucristo, su contexto familiar, su vida social con sus amigos, las primeras formas que Dios le habló y finalmente su relación con Cristo que lo lleva a una vida de servicio. Tal como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Él estará con nosotros compartiendo este testimonio de vida. Bienvenidos al programa. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga. Estamos en el programa Punto de Reflexión abordando la serie Vidas Transformadas. En esta ocasión me acompaña el pastor Víctor Hugo Alas. Bienvenido al programa. Bendiciones, es una bendición estar aquí en este programa para poder compartir también lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Como todas las personas, crecemos en un contexto familiar. Víctor Hugo, tuviste tu época de crecimiento. ¿Cómo fue tu niñez, tu familia? No por asuntos que nos interesen la vida privada, sino porque estos son testimonios que nos ayudan a comprender que las decisiones grandes de la vida se toman en la vida de adolescente y en la vida juvenil, pero que repercute esas decisiones de acuerdo a nuestra formación familiar. ¿Cómo sucede? ¿Cómo creciste? ¿Cómo es tu familia? Bien, pues somos una familia algo numerosa. Vengo pues de una familia de 4 hermanos. Luego pues mis papás se separan, se divorcian y vuelve a conocer a otra persona y inicia otra familia. Entonces, ¿te criaste con tu madrastra? Con una madrastra, exacto. En mi contexto, a los 9 años yo me quedo sin mi mamá, ¿verdad? Entonces estábamos unos años con papá y mis otros 3 hermanos. Luego pues aparece otra persona que llega a integrarse a la familia, ¿verdad? ¿Esto afecta de alguna manera cuando hay ausencia no solo de una madre, sino en mi caso fue mi padre, Víctor Hugo? Sí, yo creo que afecta emocionalmente. Cuando uno es un niño le es difícil percibir o entender esa situación y de alguna manera pues deja alguna secuela, ¿verdad? Que con el tiempo pues florece eso, ¿verdad? Entendemos también que en la vida familiar te quedaste con tu padre, que a su vez creo que toma decisiones del alcoholismo, pues tal vez no tan agudo, pero sí una forma en la que en la niñez lo percibiste y que en tu economía también ellos te mandan a hacer ciertas cosas de trabajo que en la niñez, pues en la actualidad, pues uno se dedica a estudiar, ir a la escuela, hacer algunas cosas de la casa, pero uno nunca pensaría que un niño pudiese trabajar. Sí, exacto. Cuando pues mis papás se separan, el alcohol ya era parte de la vida de él, ¿verdad? Era un vicio ya que estaba comenzando a realizar, pero ya la separación con mi mamá le afectó más y pues él se enfrascó más en el alcoholismo y comenzamos a pasar necesidades como se pasan en muchas familias, escasez de dinero, de comida. Entonces nos vimos en la necesidad y en la obligación, digámoslo así, de comenzar a conseguir algún trabajo, ¿verdad? Yo comencé en algunas ocasiones en vacaciones vendía periódicos en las esquinas aquí por el mercado.
Fui a algunos talleres también, que sea ahí a mancharme para ganarme un par de quetzales, al mercado también a vender zapatos. ¿Escaseaba un poco finanzas en la casa? Sí, lo que sucedía es que como el dinero que percibía mi papá, pues lo malgastaba en los vicios, ¿verdad? Y en tantas cosas que, de tal manera que a veces no había comida en la casa, ¿verdad? Yo logro recordar porque somos compañeros de escuela en la Abraham Cerezo. Ahí empieza nuestra relación de amigos con Víctor Hugo, Pastor Víctor Hugo. Y también yo recuerdo que vendías chocobananos y te volviste experto porque luego cuando estabas pastoreando en Jicaral, de alguna manera aprovechaste una forma también de hacer tus centavitos, ya que a la par de la iglesia pues había un colegio. Exacto. Sí, de verdad es que no me recordaba, pero cuando era niño también comencé a vender. Bueno, mi mamá tenía una tiendecita y vendía chocobananos y luego pues cuando ella no estuvo seguimos ahí. Con la tradición. Con la tradición y la verdad es que ya lo llegué a hacer pues estando aún en el pastorado, ¿verdad? Fue algo que me ayudó en muchas necesidades económicas y lo volví a hacer ya grande. Y en tu contexto familiar, porque uno se relaciona también en los ambientes, ya los padres, aunque nos quieran retener en la familia, uno empieza a ir a la escuela, al colegio, con compañeros de la colonia, ir al río, a las lomas también, ¿verdad? Pajarear, bueno, tantas historias. ¿Cómo fue tu contexto en esas áreas? Sí, bueno, yo crecí en este sector conocido como la 14 Avenida o allá por la famosa Blue Moon. La famosa Blue Moon fue mi barrio, mi ambiente. Eso te iba a decir porque era famosa esa discoteca, ¿verdad? Sí, sí, literalmente yo crecí en la discoteca. Todas las noches era el lugar donde yo iba a robar comida. Me metía, era amigo del de la puerta. Algunas navidades amanecí en el techo de esa discoteca porque nos dejaban afuera. Wow. Y ese fue mi ambiente, ahí por donde está la gasolinera Shell. Pues éramos niños así sin rienda, como dicen. Es decir, que entrabas no tanto a bailar ni esa vida libertina, sino más bien a comer. ¿De qué? ¿Cómo así? ¿Cómo qué sí. forma? Pues como ahí habíamos varios muchachos que crecimos en ese ambiente, ¿verdad? Donde también no estaba papá, mamá. Lo que hacíamos era que ingresábamos a ver ahí, a molestar como patojo, pero cuando dejaban las mesas, las personas que van a bailar y a tomar, nosotros tomamos la mitad de la hamburguesa que dejaban, los nachos, las gaseosas a la mitad y las tomamos. Luego de que nos comíamos lo que dejaban, porque siempre andábamos con hambre, ¿verdad? Nos salíamos entonces, ¿verdad? Y esto es tremendo porque decís que en Navidades también te quedabas ahí. O sea, cuando llegabas a tu casa no había quien te abriera. Sí, lo que sucedía es que en la casa pues se quedaba con llave o cerraba. Mi papá tal vez se encerraba, no sabíamos si estaba tomado o qué, pero ya no nos abría la puerta. Entonces regresábamos con otros amigos que también se quedaban afuera y tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, pues nos subíamos por una puerta y nos quedábamos como una pestaña ahí a dormir tapado con unos cartones, ¿verdad? Como 2 años más o menos me tocó pasar esa experiencia. ¿Y con tus amigos influyeron en ciertas decisiones? Voy a ser directo. ¿Vicios? Que curiosear algunas formas como el alcohol, como las drogas, como el sexo desenfrenado? Sí, bueno, a la edad de los 9, 10 años yo ya había probado el primer cigarro, ¿verdad? Y algunos amigos de ahí de la cuadra, algunos compañeros, algunos primos también. Entonces ya a los 9, 10 años yo ya fumaba, tal vez como a los 10 años ya había tomado alcohol, ¿verdad? Creo que me emborraché, creo que como a los 11, 12 años, era un niño todavía, ¿verdad? Entonces un par de tragos con algunos de esos tipos de amigos, pues yo también ingerí alcohol y como decimos, me quedé en estado de ebriedad. Desde muy temprana edad, Víctor Hugo. Sí, lamentablemente igual mis hermanos, los 3 varones, pues tuvimos esa misma experiencia. Del ambiente social. Exacto. La otra cuestión, Víctor Hugo, que queremos preguntarte es que te desarrollaste en la vida familiar, en la vida social, pero ¿cuáles fueron las primeras formas de Dios? Porque ahora sos pastor. Y la gente preguntará, pero ¿cómo el pastor Víctor Hugo llegó a formarse como tal si venía de esos ambientes? ¿Cómo él empezó a escuchar esas formas de Dios? ¿Cómo empieza esas formas de Dios hablando a tu corazón? Sí, pues yo recuerdo bien que cuando tenía ya unos 13 años, esa fue la parte en la que Dios utilizó. Mi abuela vivía como unas 3 cuadras de la casa y ella me llevó a su casa a vivir para que le ayudara con mandado. Le dijo a mi papá que le diera uno de los patojos. Yo me fui a vivir ahí y ella pues fue cristiana toda la vida. ¿Cristiana? Cristiana. Y con ella empecé a escuchar, ella colocaba himno, la radio. Yo tenía 13, 14 años cuando comencé a escuchar lo que es cuestión de cristianismo, de evangelio, ¿verdad? 13 años, Ahí en casa, qué excelente. Ahí en casa con ella.
Y algunas veces me recuerdo que me llevó a la iglesia a la que ella asistía. ¿Qué iglesia te llevó? Ella se congregaba en la iglesia centroamericana, la que está aquí por la estación Y ferrocarril. entiendo, voy a hacer un paréntesis, entiendo que siempre has tenido como una relación con la iglesia centroamericana, porque aparte de que recordás tu adolescencia, tu familiar llevándote, entiendo que hay familiares tuyos que se congregan en esa iglesia. Ajá, exacto. Ahí hay un tío pues se congregaba y era líder de la iglesia que con su familia, con mis primos, y pues en algunas ocasiones también he participado compartiendo la palabra ahí en la iglesia centroamericana. Muy bien, entonces esas fueron las primeras formas de cómo Dios empezó a hablar a tu corazón y propiamente cómo resultaste en el tabernáculo evangélico Amigos de Chiquimula. ¿Cómo fueron esas formas? Porque entiendo que andabas con amigos y parece que los movimientos de esas fiestas anuales, que eran las conferencias anuales de la Iglesia Evangélica Amigos en toda Guatemala, un movimiento que los hermanos recordarán, y creo que por curiosidad llegaste por ahí. No sé cómo estuvo el asunto también. Sí, exacto. Para hacer un pequeño resumen ahí, recuerdo que con estos tíos de la iglesia centroamericana me fui unas vacaciones a Izabal, allá a las fincas, y ellos también colocaban himnos, y yo comencé a escuchar música, hermano Aníbal Marroquín, y me gustó. Cuando yo regreso de las vacaciones, vengo aquí a Chiquimula, escucho que hay una campaña en el parque con un famoso predicador muy conocido, Josué Irión. A este punto, perdón, Víctor Hugo, por una parte estabas escuchando en la discoteca música en un ambiente bastante liberal, Exacto. en fiestas, pero por otro lado empezaste a percibir los mensajes de Dios y pareciera que en tu mente habían como dos mundos, dos formas de percibir mensajes, pero que ahora te lleva a este punto que nos estás contando. Sí, exacto. Yo comencé a notar que estos cantos, estos mensajes cantados por estos hermanos que no conocía ni sabía quién era, comenzaban a hablarme a la necesidad, al vacío, a la soledad. Y es lo que me lleva entonces ya a los 14, 15, 16 años a escuchar estos cantos. Y ya ahí por el año 97 recuerdo que yo fui a esta campaña aquí al parque. Y fui las 3 noches. Es más, te cuento que yo escuchaba la radio, ahí en el aparato buscaba radios que ni sabía nombres de radio ni frecuencia, ni si existían. Pero ahora sí sé que yo colocaba la Radio Cultural Amigo, ¿verdad? La colocabas. Pero no sabía que era la Radio Cultural Amigo, ni sabía dónde era esa radio. Y ahí yo esperaba escuchar un himno de hermano Aníbal que sonara. Entonces pasaba horas escuchando para escuchar algún canto de este hermano. ¿Y la escuchaste en algún momento? Y escuchaba los himnos de hermano Aníbal, y ahí escuché el anuncio de esta campaña que iba a haber en el parque, ¿verdad? Llegas. Entonces yo comencé a ir, fui el primer día, que creo que fue viernes, y no tomé mi decisión, estaba con aquella necesidad. Fui la segunda noche y fui la tercera noche, y ese día terminaba la campaña y no tomé la decisión. Pero ya Dios hablando a tu corazón. Ya está hablando a través de este predicador que fue muy popular, por cierto. No sé si te recordás de mi hermano Manuel Coronado, que por aquellas épocas las formas de hablar de Dios en un contexto bastante tradicional acá en Chiquimula, Iglesia Amigos, la Iglesia Bautista, la Iglesia Centroamericana, creo que por esos rumbos, no sé si estaba la Iglesia de hermano Moy el Calvario. También. En la línea tenemos la Iglesia Evangelio Completo, así iglesias un poco tradicionales voy a decir. Y en ese entonces, no sé si te recordás con este predicador, Josué Irión, muy usado por Dios también, con un mensaje poderoso. Algunos decían que se escuchó la voz literalmente audible de Dios. No sé si te recordás de esa parte, ¿verdad? Me recuerdo, yo estuve ahí en ese evento cuando dicen que se escuchó esa voz. Por supuesto no lo noté ni le puse atención hasta años después que estuve viendo esos videos. Bueno, hubieron tantas teorías y toda la cuestión, pero lo que sí es cierto es que él vino a predicar la palabra de Dios. Ya si fue un evento que manipularon en audios, bueno, eso ya es una cuestión que no cada quien maneja ese criterio. Lo que sí es cierto, Víctor Hugo, es que escuchaste la palabra de Dios a través de este predicador. Exacto, yo estuve ahí esas 3 noches. Bueno, y luego resulta que yo me vengo, no tomé la decisión y venía pues desmotivado. Quiero contarte que yo me fui solo a la campaña, nadie me llevó. Nadie me fue a traer a la casa, nadie me evangelizó. Fui solo, y en la tercera noche iba de regreso solo para mi casa. Cuando llegando ahí casi ahí por lo que le llamamos la terminal o la despensa, ¿verdad? Sí. Me topé con un amigo, un muchacho de la cuadra, que yo no sabía que venía al tabernáculo. Y me dice, ¿de dónde venís? Le cuento que vengo a una campaña ahí en el parque. Y me dice, ¿no nos querés acompañar aquí al Coliseo? Hay un evento, también hay una campaña, me dijo, ¿verdad? ¿Ese del Coliseo eran
eran Las las conferencias conferencias anuales, que ahora pues sé que eran ese evento, ¿verdad? En el 97. Entonces, como lo conozco y yo venía pues así triste, que no había tenido el valor de... Entonces ya me fui con él, con este muchacho Omar, que por cierto pues él ya no está con nosotros, ¿verdad? Partió hace varios años, ¿verdad? Pero él fue el que me llevó. Entonces yo iba directo para mi casa, estaba como unas 5 cuadras de mi casa. Cuando él, pues, yo lo coloco ahí y me desvía hacia el Coliseo con él. ¿Ese mismo día o te invita para otro día? Esa misma noche, la tercera noche. Nos vamos a quedar ahí y vamos a continuar en el siguiente segmento. ¿Cómo es que a través de Omar, conocido para mí y muchos contemporáneos, invitó a Víctor Hugo y cómo fue ese momento, el ambiente que se vivía en las conferencias anuales de la Iglesia Amigos? En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Con nosotros en el segmento Preguntas y Respuestas, el pastor Marvin Juárez. La pregunta es la siguiente: ¿qué es un milagro y si actualmente existen los milagros? Si lo definimos de una manera sencilla, un milagro es la intervención divina. En este caso, nosotros como cristianos sabemos que es la intervención de Dios, de Jehová, de Jesucristo, si lo queremos decir así. Ahora, ese es un milagro, la intervención divina en medio de procesos naturales, en medio de leyes naturales, para poder hacer algo que va casi en contra de esa naturaleza que ya se especificó en leyes. Entonces, un milagro es una intervención divina. Ahora, si existen los milagros, claramente sí existen los milagros, porque, por ejemplo, la ciencia no puede predecir lo que yo voy a hacer dentro de media hora. No puede predecir, no puede leer mi mente. Entonces, si la ciencia no puede predecir mi libertad dentro de media hora, ¿por qué queremos encajar a Dios en su libertad de intervenir en un momento dado a favor de una persona que le cree? Y la Biblia nos menciona un personaje llamado Tomás. Seguramente usted lo ha escuchado. Después de la resurrección de Cristo, no mucho creía eso porque había escuchado de la resurrección de Cristo. Pero él decía, no puedo creerlo. Y te pregunto esto porque en la actualidad muchos no creen en los milagros, sino dicen es un simple procedimiento de error, pero que realmente no existe un milagro. Sí, lo que sucede es que como la ciencia necesita llevar al laboratorio y repetir el proceso, y como no se puede repetir, entonces concluyen que la explicación no ha sido la adecuada. Pero los milagros sí existen. ¿Por qué razón? Por lo menos el milagro más grande es la resurrección de Jesucristo. Correcto. La hipótesis de los gemelos, la hipótesis de que no murió, eso no queda lugar a dudas a favor de esas ideas, sino que Cristo se levantó al tercer día porque Dios lo levantó de los muertos. Preguntarte, en el área de la medicina, ¿conoces amigos que te han dicho, Pastor Marvin Juárez, puedo decirle de primera mano que yo vi un milagro? Conozco a una persona, vio el caso de un paciente con un infarto en el que su corazón ya prácticamente un 90% ya estaba muerto su corazón, y le dijeron, usted tiene horas de vida. Y prácticamente esa persona ahí anda caminando todavía porque realmente la ciencia médica no explica más que la intervención de Dios en ese corazón que ya prácticamente estaba muerto. Así que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Si tienes un problema, una dificultad, o desde el punto de vista de la medicina, el doctor te dijo ya no hay solución, Dios es un Dios de milagros. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga, gracias por su fina sintonía. Me encuentro con el pastor Víctor Hugo Alas, actualmente pastor de Iglesia Amigos Vega Arriba, a las afueras de Chiquimula. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y estamos llevando estos testimonios para bendición de aquellos que ahora mismo están escuchando y preguntándose, ¿será que Dios puede provocar un cambio en mí? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron
y aquí todas son hechas nuevas. Pastor Víctor Hugo, en ese momento te venías triste de la campaña, siendo el predicador Josué Irión. En tu vida gobernaba la soledad porque en la familia había pues un divorcio, o al final tu mamá pues tuvo que dejar la familia, te criaste con la madrastra, entre tus hermanos, ya venías viviendo una soledad de tal manera que en Navidad te quedabas en esa discoteca con otros amigos, en un lugar allí te quedabas a dormir, entonces luchabas con la soledad. Y entonces nos estabas contando, para aquellos que se están integrando al programa, que después de la campaña vos querías tomar la decisión, había algo que Dios estaba obrando en tu corazón y que finalmente Omar te invita a esa actividad. Exacto, como decía, entonces gracias a Dios yo creo que no fue casualidad, pues Omar cabal estaba en esa esquina, en esa vuelta ahí de la Maxi, solo, ¿verdad? Y él me dice, acompáñanos. Y yo tomo entonces la decisión de irme con Omar, ahí por la terminal, y bajamos al Coliseo. Y cuando llego, pues me doy la sorpresa que ese día, cabal, cuando yo entro al Coliseo, ahí veo mucha gente, estaba cantando hermano Aníbal Marroquín, ¡Wow! que es el cantante por el cual yo comencé a escuchar el Evangelio. ¡Qué excelente! ¿Cómo es que Dios va enlazando todo en el historial para finalmente convencerte de que lo necesitas a Dios? Exacto. Yo decía anteriormente que fue uno de los signos, los cantos que él entonaba, que me comenzaron a dar ese despertar. Y llego entonces, y cuando yo entro al Coliseo y escucho que está cantando él, yo me quedé alegre, emocionado de estar en el evento, estar ahí con el cantante que escuchaba en la radio, que yo no sabía ni de dónde era, ni quién era, pensaba que era de otro país, ¿verdad? Y entonces me emociono y el Señor sigue hablando. Entonces ahí, cuando llego al ¿Cómo era Coliseo, el ambiente? ¿Mucha gente? había mucha gente, el Coliseo estaba lleno de gente, yo me quedé hasta atrás, hasta arriba, pero Omar, este muchacho, se quedó conmigo junto con otros amigos, otros jóvenes que estaban ahí con él, ¿no? ¡Qué excelente! ¿Quién era el predicador, si te acordás, o cómo fue el momento donde finalmente le entregaste tu vida a Cristo? Sí, pues, después de escuchar los cantos de hermano Aníbal Marroquín, recuerdo que le dieron el tiempo al predicador, al pastor, y era nuestro querido amigo hermano Edgar Chacón, ¿verdad? Hermano Edgar Chacón. Él estaba como invitado, pues, y entonces le dan el tiempo para predicar. Recuerdo que predicó en Hechos, aquel pasaje donde aquel carcelero pidió luz, ¿verdad? Donde él se enfocó en el texto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese fue el mensaje, lo recuerdo bien. Escuché bien el mensaje y por supuesto llegó el momento de la invitación. Bueno, y como todo joven, toda persona que no tiene experiencia de estar en una iglesia, tenía siempre ese tope, esa atadura que no me dejaba bajar, ¿verdad? Él hacía la invitación y siempre aquella lucha interna en el corazón, aquel miedo, vergüenza y todo lo que siente uno. Cuando Omar pone su brazo sobre mi hombro y me dice: Víctor Hugo, el Señor te está llamando hoy, me dice. No habló mucho, no me insistió. Creo que no necesitaba aquello de, como sentimos ahora, una presión así para hacerlo, ¿verdad? ¿Solo te hizo la invitación? Me hizo la invitación. Yo tenía la necesidad, quería hacerlo, y fueron unas par de palabras que él dijo y comenzamos a descender las gradas. Y eso era un trayecto bastante grande para quienes conocemos o quienes no conocen el Coliseo, mejor dicho, es un trayecto grande. Desde las últimas gradas a la plataforma no es fácil de bajar, se necesita valor, y más cuando se está luchando espiritualmente. Exacto. Porque el Espíritu de Dios estaba hablando a tu corazón. Ahora, como pastor lo sabes, es Dios buscando al pecador. Siempre ha sido así. La gracia preventiva que nos habla a través del Espíritu Santo. En primer lugar, con tu familiar, tu tía, me dijiste, ¿verdad? Que te llevó un momento a vivir ahí. Sí, estuve con unos tíos viviendo. Con tíos y toda la cuestión. Fuiste escuchando poco a poco la palabra, las frecuencias, y finalmente sintonizaste Radio Cultural Amigos, Josué Irión, y finalmente ahora es el momento. ¿Cómo fue ese momento desde las gradas hasta el momento cuando oran por tu vida? Yo creo que es el momento inolvidable cuando uno viene a Cristo y sin duda alguna cuando hay un vacío, hay una gran necesidad de Cristo. Sentía una lucha, una batalla, pero sentía que estaba tomando la mejor decisión hacia la libertad espiritual, la libertad que necesitaba. Y para mí ese día fue un día especial, ¿verdad? No tuve que sentir mayor manifestación física, pero sí en mi corazón y en mi mente sabía que estaba descendiendo a un lugar de libertad. Bueno, Víctor Hugo, como lo conocemos, es tranquilo. ¿Hubieron lágrimas, Víctor Hugo, o solo una sensación de paz? No. Porque esto es importante, te digo, porque regularmente con los movimientos actuales o cuando se piensa en la conversión,
mucha gente está pensando en lágrimas. En mi caso yo sí lloré bastante, parecía la Llorona. No, pero lloré bastante porque sentí alegría por mi personalidad. En el caso tuyo, que te conocemos, que sos tranquilo, y esto es bien importante, estabas convencido. O sea, eso es lo importante, convencerse, porque al final arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Eso es lo que significa en la Biblia arrepentimiento. No hubieron lágrimas. No, entonces. no. Yo estaba descendiendo a tomar mi decisión con la conciencia que necesitaba a Cristo. El cambio que tenía que cambiar de rumbo, de dirección, dejar malos caminos. Entonces bajé con una convicción y con una mente pues clara, ¿verdad? A hacer la oración que había que hacer para tomar. Te tomaron datos, tu nombre, número. ¿Cómo fue después ya cuando te despediste, tomaste tu decisión, te fuiste a dormir con paz? Tal como dice la palabra, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cómo fueron los próximos días? Sí, pues después de que tomé la decisión, en ese mismo instante, pues tomaron mi nombre, mi dirección, mis datos, y luego pues se terminó el evento. Omar estuvo conmigo ahí y él me dijo, bueno, entonces vamos a seguir platicando. Lo interesante es que yo me quedé ahí con ellos, no quería regresar a casa, estaba tan emocionado que me quedé con la Sociedad de Jóvenes desarmando las tarimas. De una vez, o sea, de una vez a servir. Te convertiste, te gustó el ambiente, Omar también era parte de los jóvenes en ese momento y empezaste a ayudar. Sí, ahí estuve desarmando tarimas, jalando sillas, totalmente me quedé ahí, no sé hasta qué horas yo llegué a la casa, pero estuve ahí como que era parte de la Sociedad de Jóvenes desarmando y ayudando. Bueno, los próximos días entonces, Víctor Hugo, bueno, empezaste a venir al tabernáculo porque hasta entonces no habías entrado a un templo. ¿Cómo fue el momento cuando viniste por primera vez a una iglesia? ¿Te gustó? ¿Por qué te quedaste? Como en otras experiencias de cristianos que lamentablemente pues han tenido malas experiencias y dicen, bueno, no me dieron bien la bienvenida, no me saludaron, siento que hay muchos creídos por ahí. Pero ¿cuál fue tu experiencia a la hora de incorporarte a la iglesia? Sí, una de las cosas bien bonitas es que después de que yo tomo mi decisión, recuerdo que me llegó a buscar Manuel Coronado, tu hermano, ¿verdad? Que creo que a él se le delegó el listado de nombre, y él apareció en la casa a recordarme pues de la decisión que había tomado e invitarme el domingo para estar en el primer servicio aquí en el tabernáculo. Y así es como vine el domingo. Y cuando vengo el domingo al tabernáculo, pues nos dan la bienvenida, me hago hasta adelante. Estaba el pastor Hernán Sosa, ¿verdad? Y me sentí muy bien recibido. Estaba Omar, y yo creo que ya estabas aquí vos también, que ya te conocía, ¿verdad? Y Manuel, que ahí estuvo también presente, ¿verdad? Ahí estuvimos nuevamente retomando la amistad con Víctor Hugo, porque por alguna razón nos hicimos amigos en escuela, cada quien tomó su rumbo en la adolescencia, en el limbo como que medio nos saludábamos ahí, y finalmente pues retomamos la amistad como más que amigos, hermanos en la fe. Exacto. Tal como dice la palabra, un amor fraternal. Y entonces empezamos a crecer. Aquí es donde sí conozco esa parte de la historia de Víctor Hugo, porque crecimos juntos. Yo me acuerdo que en los primeros años, nuestros líderes, ¿verdad? Manuel Coronado, Maco, que posteriormente también recibió a Cristo en el corazón, empezamos a meternos de lleno, a servirle a Dios. Tanto así que cuando salíamos del colegio veníamos a orar, a leer la Biblia, cosas como esas. Sí, en los primeros días fue bastante fácil para mí en el sentido de que pude tener aquí una nueva familia. Mucha hermandad. Mucha hermandad. Yo tengo un muy buen recuerdo de lo que la hermandad, ustedes hicieron aquí como jóvenes, los hermanos adultos también de esta iglesia, ¿verdad? En ese tiempo estaba Lida, posteriormente de Espinales, ¿verdad? Con su familia. Rodi en ese tiempo era novio de Lida. Y entonces también estaba otra líder, no logro recordar el nombre de ella, pero estaban liderando muy bien. Estaba Yadira en Ictus. Estaban los jóvenes. Bueno, resulta que era un ambiente bastante sano, y algo que nos ayudaba mucho es que había muchos jóvenes. Exacto. Y compartíamos cada vez que veníamos al culto, terminaban el culto y nos quedábamos conversando. ¿Ese ambiente te ayudó a crecer espiritualmente? Sí, ese ambiente era el que prácticamente a mí me levantó y me unió a esta nueva familia a la que yo me incorporé en esa vez. Muy bien. Quédese con nosotros porque vamos a conversar en el punto de cómo el Señor toca el corazón de Víctor Hugo ahora al llamado pastoral, cómo fue ese momento y decidir entregarle totalmente su vida a Dios en cuanto al servicio, y que actualmente 20 años sirviéndole a Dios ahora con su familia. Muy interesante.
Así que quédese con nosotros. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Quiero compartirte dos pasajes que han sido vitales a lo largo de mi vida, o en algún momento específico de mi vida, mejor dicho, y son dos pasajes que reventaron mi cabeza, por así decirlo. Uno se encuentra en Proverbios 14:12, que dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el siguiente se encuentra un poquito más adelante. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. ¿Cuántas veces creemos que estamos caminando por el camino correcto? Sin embargo, no nos damos cuenta y posiblemente estemos desviándonos poquito a poquito en relación al propósito que Dios tiene con cada uno de nuestras vidas. Estos pasajes, cuando se revelaron a mi vida, realmente les contaba que marcaron un punto de inflexión, porque yo me encontraba yendo al trabajo. Era una tarde normal. Me encontraba yendo a mi trabajo y de repente Dios me dice: Julie, ¿vas por el camino correcto? ¿Vas por la dirección correcta? ¿Vas en dirección a lo que yo, como tu Dios, tu papá, tengo para tu vida? Y me hizo reflexionar mucho en la clase de decisiones que estaba tomando. No tenemos que tener cierta edad, no tenemos que tener cierta madurez para ser conscientes de que quizás las decisiones que estamos tomando no son las adecuadas. Si yo les preguntara a ustedes qué es lo más valioso que tenemos, algunos me podrán decir: ok, tengo mi reloj importado, tengo estas joyas, tengo estas cosas de gran valor, pero la realidad o la verdad, lo más valioso que tenemos como seres humanos no es ni las joyas ni ese tesoro que podemos tener, sino que es el tiempo. El tiempo se va y no regresa. Algún reloj importado o algo importante material para mí puedo venderlo y más adelante volverlo a comprar, pero el tiempo no. Entonces, lo que nosotros hagamos con el tiempo es de vital importancia. Hoy quiero, en esta oportunidad, invitarte a que podamos reflexionar cada uno de nosotros en lo que dicen estos pasajes. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final no nos van a llevar a nada bueno. ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando? ¿Cuáles son los caminos que estamos siguiendo? Dios tiene preparado para ti y para mí un camino específico que nos van a conducir al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo te quiero animar a que reflexionemos, a que meditemos en eso, en que nos guiemos por las manos de Dios para que Él nos pueda llevar a lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Bendiciones para todos. Gracias por su fina sintonía. Estamos en el programa Punto de Reflexión, ahora mismo tratando la serie Vidas Transformadas. Pastor Víctor Hugo, nuestro invitado de lujo, hablándonos acerca de su experiencia y todo parte de una soledad, vacíos en la que creciste, pero juntamente con discotecas, la palabra de Dios, la frecuencia que en su momento supiste cuál era, y finalmente Dios te lleva a ese encuentro que necesitabas, llenar vacíos. No hubieron lágrimas porque yo sí lloré mucho, mi hermano lloró de igual manera, pero Víctor Hugo, pues no hubieron lágrimas, pero sí un convencimiento en su mente, porque arrepentimiento es eso, cambiar la mentalidad. Después de que te incorporaste al tabernáculo de Chiquimula, el ambiente fraternal, ¿cómo fueron esos momentos de consideración de ir al ministerio? ¿Cómo averiguaste esto de la teología, de lo pastoral? ¿Cómo fue esa parte, Pastor Víctor Hugo? Bueno, cuando yo ya me integro aquí a la iglesia, al tabernáculo, como lo mencionábamos hace un momento, el ambiente, los jóvenes, el comenzar a relacionarme con hermanos involucrados en la iglesia, como Manuel Coronado, Marvin, que vos también estabas involucrado, Maco también. Entonces me comencé a rodear de un círculo de jóvenes que estaban activando. Omar también, ese muchacho que me llevó ahí a esa actividad, también muy involucrado en la sociedad de jóvenes. Ese ambiente fue el que prácticamente fue abriendo ese camino para que yo de alguna manera
en algún punto llegar a este llamado pastoral. Visitábamos. Exacto, yo recuerdo que, bueno, no puedo desestimar el trabajo pastoral, nuestros pastores, hermano Hernán, hermano Amado, ¿verdad? Para mí, muy grandes pastores. Sí. Ya cuando venimos, me recuerdo que Hernán me comenzó a involucrar. Bueno, yo recuerdo que tu hermano y vos me discipulaban entre ustedes dos. ¿No te recordás que me dabas algunas clases? Y Manuel, no las completábamos. No las terminábamos, pero me recuerdo que sí las dábamos. En una de esas clases, Manuel me dijo, Dios te ha llamado también para que compartas la palabra, y comences a predicar. Y yo tuve un compañero en el limbo, en el básico, y yo lo fui a visitar a su casa, a una aldea, y lo evangelicé y se convirtió a Cristo. Y vine yo a los 3 meses de estar convertido, le dije, Manuel, se convirtió este muchacho, ¿qué hay que hacer? Discipularlo, me dijo. Hay que discipularlo. Entonces yo estaba recibiendo el discipulado con usted, yo también llevaba la clase 5, 6, y él me dijo, bueno, discipularlo. Sí, entonces hablamos con los pastores y me dijo, mano, no, pues a trabajar, me dijo, ¿verdad? Y lo que pasa es que esto tiene una respuesta al avivamiento que se estaba dando. Aquí había un plan que se llamaba TEA 2000, que empezó en 1996, 97, 98, 99, 2000. Y por eso es que se denominaba así. El plan TEA 2000, el hermano Edgar López en ese momento pues impulsó el proyecto con el hermano Amado Ruiz, lo plantea en el concilio y finalmente él lo desarrolla. Nosotros ya éramos cristianos convertidos y esto ayuda mucho porque había un avivamiento. Cada mes se hablaba de misiones, se hablaba de visitar, había una hermandad, es decir, había un avivamiento en donde nos impulsaba a predicar la palabra de Dios y lo que hacíamos frecuentemente en nuestras historias de vida y que luego nos incorporamos a la iglesia fue visitar y estar en las actividades que regularmente la iglesia hacía. Sí, recuerdo que comenzamos a visitar, a evangelizar y a discipular. Yo creo que fueron 3 cosas que las hacíamos. Vos lo mencionabas hace un rato, salíamos de estudiar del limbo y nos veníamos aquí al tabernáculo a las 2, 3 de la tarde. Bueno, yo creo que desde que salíamos, ¿verdad? Ni almorzábamos y después de orar o leer la Biblia nos íbamos a visitar, a evangelizar y discipular. Y llegaban las 6 de la tarde y comíamos donde había o lo que podíamos y retornábamos en la noche a los servicios. Sí, era bien bonito el ambiente. De hecho, después de que se terminaban cultos, me acuerdo en una ocasión donde Manuel parece que alguien le comunica que a un sector cerca de acá de la iglesia había brujería y nos invitaron a orar. Yo me acuerdo que esa fue una de mis primeras experiencias en cuanto a orar por una situación espiritual de esa naturaleza. Yo recuerdo que estábamos en la banqueta porque nos decían, ustedes oren mentalmente. Vamos a orar en ese lugar. Y entonces la forma como los líderes nos instruían es que habían como una luz tenue, porque habían veladoras y uno lo podía observar por las hendiduras de los portones que había. Y uno se sienta, yo recuerdo que me senté enfrente y entonces dijo un líder, bueno, vamos a empezar a orar porque aquí hay oposición, porque a uno le enseñaban a orar, a guerrear. Exacto. Porque aquí había una cantina cerca del tabernáculo también y entonces se nos pedía, oremos porque Dios puede obrar. Y esa vez fuimos, yo me acuerdo que cuando empezamos a orar, yo abro los ojos y se apagó la luz. Exacto. Yo me acuerdo que todos salimos corriendo. Bueno, es esparpajo para todo, ¿verdad? Así comenzamos a lanzarnos a... Y realmente ya no terminamos orando, ¿no? Que nos fuimos. No sé si tuviste algunas experiencias también como esa, Víctor Hugo. Sí, yo recuerdo que salíamos a visitar o con Manuel o con Maco. En algunas ocasiones, pues yendo a orar o a visitar por personas, nos tiraban la puerta en la cara. Algunas veces me cargaron algunos perros, ¿verdad? Salíamos corriendo a los callejones. Iba a lugares donde pues no pensé que iba a llegar a compartir la palabra, pero fue ese el ambiente que se propició aquí dentro de la Sociedad de Jóvenes. Yo era parte de la Sociedad de Jóvenes, era parte del Ministerio Victo Juvenil, de los grupos familiares. Grupos familiares. ¿Predicabas ahí ya? Exacto. Recuerdo que ya al pasar unos 8 meses tal vez como miembro de la iglesia, comencé a predicar en los grupos familiares, en las células. Ahí comencé entonces ya a leer un estudio bíblico que el pastor hacía los bosquejos, nos lo daba y yo ya con la Biblia en mano y pararse al frente 10 minutos, ¿verdad? Porque no era larga la prédica, a compartir y a predicar evangelístico y todo. Ese fue el ambiente entonces de 1 o 2 años antes de llegar al seminario. Víctor Hugo, ¿en qué momento sentiste el llamado de Dios? Así en tu conversión, el llamado, contarnos cómo fue el momento cuando decidiste entregarle tu servicio a Dios de manera completa
y que de alguna manera algunos están sintiendo lo mismo, algún joven, alguna señorita que se han metido de lleno a su iglesia local como nosotros, o en tu vida personal te metiste de lleno. Algunos están experimentando eso, sienten una pasión por servirle Exacto. a Dios y quieren conocer más Biblia, más. Y este testimonio, esta parte de tu testimonio es importante porque algunos están luchando con el llamado. Sí, yo recuerdo que mi ambiente era eso, vos te recordás bien. Yo estuve aquí en la iglesia, estudiaba, yo recuerdo que las noches a las 12, 1 de la mañana hacía mis tareas por estar involucrado en la iglesia. No dejé de hacer las tareas que tenía que hacer en casa, trabajábamos, vos te recordás que Sí. en algunas ocasiones pintábamos casas, hacíamos varias cosas para ganar un par de centavos, De irnos a la vendía excursión, libros, trabajábamos para irnos a campamento, pero nunca dejamos de estar activando, y en medio de esa activación y en la relación que comenzamos a tener con Manuel Coronado, ya tu hermano había ingresado al seminario. Yo no Sí. sabía nada del seminario, no sabía nada de un instituto para estudiar la Biblia. Solo recuerdo que comenzamos a ir ahí a Berea porque nos invitaban a jugar pelota, Sí, ¿verdad? el deporte fue el gancho. El deporte, a través de que llegábamos al campito a jugar, que por cierto es un bonito lugar para ir a jugar. Sí. Ojalá que las sociedades vayan a ese lugar y con algún propósito también Correcto. puedan. Porque yo comencé a llegar ahí a jugar con los jóvenes y otros jóvenes amigos. Entonces conocí el seminario y comencé a preguntar qué es este lugar. Es un lugar donde estudian la Biblia, me decían. Nada más, sí, hasta ahí llegó mi conocimiento. No supe mayor cosa hasta que yo creo que estaba todavía, ya había pasado básico cuando me invitan a un culto. Manuel creo que nos dijo, bueno, yo cuando fui realmente al primer servicio, Manuel me dijo, vamos a ver a un culto, y yo no sabía ni qué tipo de culto, a qué. Yo le dije, pero ¿qué es ahí? ¿O por qué tengo que mirar? Me dijo, vos venite, va a haber comida, me dijo. Y Eso yo- te convenció. Y eso me convenció. Bueno, si hay comida, vamos, le dije. Entonces, ¿no? Y esa fue la primera vez que yo fui a un culto, esos que no sé cómo se Lo llamaban. que pasa es que, bueno, yo entiendo que no existían los cultos que se le denominan ahora desafío juvenil, que son cultos previos donde se reta el servicio, se presenta al seminario como una forma de equiparse, no solo a tiempo completo, sino también estudios En otros sistemáticos de la Biblia. En ese entonces creo yo que eran cultos de bienvenida, algún culto donde se promovía quizá a los que iban a ingresar, Sí. cosas así. Entonces uno llegaba y A uno escuchar. entendía que eran personas que finalmente decidían estudiar de lleno en Berea. Exacto, yo fui y vi, hoy sí recuerdo cómo era, en ese tiempo no entendí, estuve en el culto, se cantó, algunos jóvenes pasaron al altar, le dieron un sobre, pues yo estuve en el servicio y luego me vine a la refacción y eso fue nada más, ¿verdad? Y retorné ya de ese servicio a otro año más de trabajar e involucrarme en la iglesia. Muy bien, entonces ya en ese momento, creo que fue tu último año de estudio. ¿Cómo fue el asunto, Víctor Hugo? Sí, yo ya cuando estaba en el último año de estudio en bachillerato, recuerdo que le dije a mi pastor Hernán, hermano, yo quiero entrar al seminario Berea. Yo quiero Al irme. pastor Hernán. Exacto. Yo recuerdo que en casa yo había planificado ir a estudiar a la universidad. Ya habíamos hablado con mi papá que iba a entrar al CUNORI, sí. que quería seguir una ingeniería. Yo estaba para terminar el bachillerato. Y estando a mediados de año, yo le dije a mi hermano mayor, yo ya no voy a estudiar en el CUNORI, sino que voy a estudiar para pastor. Para pastor. Entonces en la casa se me voltearon todos. Mi hermano no era cristiano todavía, ¿verdad? Se molestó y me dijo que para qué iba a escoger eso. Mi papá también no le pareció, me dijo que tenía que ver eso, ¿verdad? Si querías seguir estudiando, que estudiar algo que diera dinero, ¿verdad? Algo que Pues, diera... enfocado más al pisto. Exacto, entonces no tuve una aprobación cuando yo comencé a comentarlo, solo lo comenté ahí y nunca más lo comenté con nadie, hasta que pues ya ese año era el del llamado donde, decisivo. donde tuve un poco de crisis, ¿verdad? Hubo un poco de crisis, de miedo, de dudas, en la casa estaban molestos, pero yo estaba convencido. Sí. Pues en este punto, el pastor Víctor Hugo habla con el pastor Hernán Sosa en ese momento, porque Hernán tenía también una cualidad. Cuando le decía las cosas, se las decía de frente. Directo. Y entonces quédese con nosotros porque le vamos a contar las anécdotas del pastor Hernán Sosa en este momento de crisis. También se nos enseñó a respetar a los pastores en cuanto a decisiones importantes. Quédese con nosotros. Proclamando a Jesucristo. Este es su programa Punto de Reflexión. Gracias por su fina sintonía. Estamos en el último segmento del programa. Me acompaña el pastor Víctor Hugo en la serie Vidas Transformadas. Llena su soledad, encuentra muchos amigos, muchos hermanos en la fe, hermanitas que las recordamos como hermana Aidecita, ¿verdad? Hermana Olimpia Quesada.
hermana Virginia, mamá de nuestro hermano Arodio Espinales, muchos hermanos y hermanas que llenaron el corazón de Víctor Hugo, llenaron nuestro corazón. Exacto. Y estamos contando ahora en la parte final que hay una crisis en cuanto al llamado de Dios, porque la familia esperaba un enfoque diferente en el historial profesional de Víctor Hugo, pero se llevan la sorpresa que quiere estudiar para pastor. Pero también se nos enseñó a respetar a los pastores y consultar en las decisiones importantes de la vida. Exacto, lo que decías, yo recuerdo que vine a buscar a mi pastor y hablé con él y él se tomó un tiempo, nos sentamos y me explicó lo que era el llamado. Sí. Yo todavía estaba en un concepto ahí, no sabía si era una decisión personal, si era una emoción o si hacía mal en venirme a Berea y dejar otro estudio. Y él me dijo, si hay un llamado, me dijo, el llamado es de parte de Dios, está allí, hay que obedecerlo y tenés que decidir. Entonces yo creo que la orientación de mi pastor, hermano Hernán, que fue una gran bendición, entonces tuvo mucho que ver. Entonces agradezco porque aprendimos, como decías, sí. Aprendimos a consultar a nuestros pastores, también lo platicaba con Manuel Coronado, que ya estaba en Berea, y por supuesto también con vos, ¿verdad? Porque estamos en la misma ese situación. Año ingresamos el mismo año los dos al seminario, ¿verdad? Yo, a diferencia de hermano Víctor Hugo, que tuvo una crisis, pues yo ya me había decidido cuando estaba en quinto magisterio. Y yo empecé a decirle a mis compañeros, a mis maestros en el limbo, aún cuando me miraban jugar básquetbol y que ganamos 2 copas Imbos en 3 años que estuve por ahí. Entonces todo el mundo quizás veía en mí quizás un deportista profesional, pero yo estaba apasionado por el Señor Jesucristo. Y cuando colocaba las metas a futuro, yo me acuerdo que un profesor de filosofía nos decía, ¿qué quieren ustedes hacer en 5 años? Y yo decía, quiero ser un misionero. Porque yo identificaba al misionero como predicador del evangelio. Al final yo lo que quería era predicar el evangelio, pero yo decía, quería ser un misionero porque hasta ese momento no podía diferenciar a un predicador, a un evangelista y a un misionero. Pero en ese momento el pastor Hernán Sosa, que le consultábamos también en cuanto a estas decisiones que estamos hablando, él directamente le decía a uno, no, esto no es el tiempo para vos. Exacto. Deberías mejor de considerarlo en otra oportunidad, como lo hizo con varios jóvenes acá. Hernán era así, que le decía las cosas así de frente y con toda la franqueza. Y en tu caso creo que te retó también y al final decidiste tomar la decisión. Sí, exacto. Yo recuerdo que él directamente me dijo, este es un llamado, tenés que obedecerlo. No me dijo que titubeara o que hiciera lo que otros querían, no lo que Dios me estaba llamando a hacer. Entonces al final pues yo creo que esos 2 años, porque prácticamente yo estuve 2 años como miembro de la Iglesia Amigos de aquí el Tabernáculo, antes de irme al seminario, ¿verdad? Muy bien. Y en tu experiencia pastoral, para ir culminando este testimonio de vida, 20 años pastoreando, ahora tenés tu familia, la esposa, Dios la tenía ahí en el seminario. Exacto. Entonces a nuestra hermana Areli le mandamos un saludo de la región de Izabal. Bendiciones. Exacto. Areli, que Víctor Hugo ahí la conoció, sirven al Señor juntos. Víctor Hugo, 20 años de ministerio, contanos cómo te sentís. Hay luchas, hay pruebas, te equivocaste en la decisión o no. ¿Qué le decimos a aquellos jóvenes que están titubeando? Bueno, yo agradezco a Dios. Yo creo que el llamado y la vocación que Dios y todo lo que Dios trazó en el camino, ¿verdad? Lo que estábamos compartiendo desde el momento de mi conversión hasta lo que ahora soy 20 años después, creo que fue el trazo que Dios tenía, sí. Y que al final pues todas las cosas se fueron dando siempre por la obediencia, pues, y estar escuchando la voz de Dios. Entonces, han sido 20 años de los que no me arrepiento de estar en el pastorado, con luchas, con pruebas, sí. Con desánimos a veces puedo ver en retrospectiva si hubiera sido mejor ser otra cosa, pero nunca he considerado que haya habido algo mejor para mí que este llamado al que me siento pues privilegiado de parte de Dios y he compartido con un gremio de pastores con los cuales se ha vuelto más emocionante el ministerio, pues yo sigo más bendecido. Hemos hecho equipo con Mano Marvin, con Manuel y otros consiervos. Entonces creo que me siento bendecido de que Dios me haya hecho parte de este equipo de pastores en este contexto. Actualmente el pastor Víctor Hugo también es capellán nacional juntamente conmigo y también es capellán internacional. Ahí lo ven pequeño y todo, pero realmente se ha ido formando en la vida profesional. Tenemos esas 2 credenciales y actualmente pues estamos estudiando teología, una licenciatura
en teología, porque algo importante es que si algo nos apasiona es amar la palabra. Exacto. Y para amar la palabra hay que meternos de lleno a interpretarla, como dice Pablo, hay que trazar bien la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente se pone en un púlpito sin la instrucción correcta, y para nosotros, y creo que también para Víctor Hugo, importante fue estudiar la Biblia, y de eso queremos agradecer a la iglesia Amigos, agradecer al seminario teológico Amigos Berea, a los maestros de ese tiempo que nos formaron, nos orientaron, nos enseñaron a amar la palabra, que fue otro nivel, Víctor Hugo, amar la palabra. Y una de las características para finalizar es que Víctor Hugo lee constantemente. Yo siempre lo he conocido como un lector y le ha gustado últimamente leer novelas, ¿verdad? Pero novelas no las que salen en México, ¿verdad? Sino novelas por esa forma literaria, ¿verdad? Sí, sí, ya que mencionabas eso, Manuel Marvin, yo quiero agradecer personalmente a Manuel Coronado, a Marvin Coronado, porque cuando yo recuerdo que vine a Cristo por 97-98, no fui un estudiante prodigio en lo que fue el instituto, pero gracias a Dios el Evangelio me vino a educar, me vino a enseñar a prepararme, y lo que decía, los estudios que hemos tenido con Mano Marvin en las capellanías ha sido porque también otros me han inspirado y he tomado el compromiso de ahí. Y una de las cosas que amo bastante es la lectura. Y trato siempre de estar leyendo y estar aprendiendo, porque nunca lo sabemos todo. Así que en estos 20 años creo que me falta mucho por aprender todavía para poder compartir el Evangelio y poder pues compartir a las personas. De un hombre solitario, lleno de amor, lleno de fraternidad, lleno de amor familiar, y ahora pues encontramos a un maestro de Biblia, porque así lo consideramos, un maestro de Biblia, y que ahora te sobra mucho amor. De ser un hombre solitario, hoy tenés mucho amor, pero no como Walter Mercado, que decía, mucho amor, no, pero ahora estás lleno de amor. Sí, y yo quiero ya, como estamos finalizando, decir que soy ahora una persona muy sociable, porque era muy tímido por la timidez. Sí, por el mismo contexto que mencionábamos de la soledad, de venir de una familia desintegrada. Ahora yo doy gracias a Dios, soy una persona muy sociable, tengo muchos amigos, muchos hermanos en Cristo, siempre estoy en algo ocupado, en un ambiente, entonces no me falta ese ambiente social, ¿verdad? Exactamente. Entonces agradezco a Dios, porque esta es la vida soñable, diría yo, para mí, tener a tantas personas que estamos en esa carrera, ayudando a otras personas también. Muchas personas me visitan y me dicen, hermano pastor, esta semana tuvimos un muchacho de una iglesia donde estuve ahí toda una tarde, le agradecemos por lo que usted ha hecho. Entonces yo creo que agradezco a Dios porque de ser una persona sola, sin tener nada que hacer, ahora pues Dios me permite estar en un ambiente donde puedo servir y ayudar a otros. Y ayudar a otros. Pastor Víctor Hugo, gracias por aceptar la invitación, y nos despedimos para aquellos que están luchando en su vida espiritual y también con el llamado. Primero quiero comenzar con esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Aquellos que están en una crisis del llamado, sabemos de que Dios te lo va a confirmar. Dios va a colocar personas, instrumentos, medios, alguna forma, pero cuando sepas que Dios te está llamando, no tardes en decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios los bendiga, y si así Dios nos permite, nos vamos a ver en otro punto de reflexión. Bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.